Avancemos de ser simpatizantes a ser creyentes. Y nosotros sabemos que producto a la extensión de la creencia católica a través de la colonización, toda nuestra cultura occidental también incorporó en su sistema de vida una cultura cristiana. Por eso, muchos de nosotros, aunque nuestra familia no era un católico practicante, sí teníamos valores, sí teníamos algunas creencias, sí tenemos alguna formación cristiana. De hecho, si algunas de las iglesias evangélicas llegan a una familia de la comunidad en cualquier lugar de Latinoamérica y toca la puerta y quiere presentar el evangelio, es muy común que quien les reciba le diga: yo soy católico, apostólico, romano. O simplemente diga: yo soy cristiano. O yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque los valores del cristianismo se insertaron como cultura en nuestras sociedades. Por eso es necesario el mensaje, o fue necesario el mensaje del pastor, para estimularnos unos a otros, a que no solamente seamos simpatizantes o tengamos una cultura cristiana, sino que tengamos una experiencia personal con Jesucristo al reconocer que Dios es amor y nos ama incondicionalmente, pero también nuestro pecado nos distancia de Dios, y como Dios, además de ser amor, es un Dios justo, no puede dar por inocente al que es culpable. Ese dilema en Dios, por un lado que es amor y por otro que es justicia, Él lo resuelve al proveer a Jesucristo. Jesucristo, siendo inocente y viviendo con la justicia de Dios, cargó en la cruz la condena que Él no merecía y con poder resucitó al tercer día para extender una invitación a toda la humanidad. Que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en su sacrificio, tiene perdón y vida eterna. A través de esa confianza delegada en el sacrificio de Cristo, toda persona es movido de ser un simpatizante a ser un creyente, a poseer una fe personal en Jesucristo para vida eterna. Amén. Ahora, pero la carrera cristiana no termina allí. Es solamente el inicio, es la introducción en el reino a través de la fe y el arrepentimiento, pero es necesario seguir avanzando en este peregrinar. La Biblia nos muestra por medio de varias metáforas que la vida cristiana consiste siempre en un avance, siempre en un progreso. Por ejemplo, cuando Jesús habla a Nicodemo, le dice que es necesario que él, para que entre en el reino de los cielos, vuelva a nacer. Y ese nuevo nacimiento es una metáfora de arrepentimiento, fe en Jesucristo, de regeneración, de restauración, de salvación. Y nosotros, a través de ese encuentro con Jesucristo, nacemos como bebé. Pero la palabra nos dice en Corintios capítulo 3 que nosotros no debemos quedarnos como bebé, sino que debemos avanzar a la madurez espiritual. También en el Salmo 1 hay otra metáfora muy bonita acerca de la vida y de nuestra relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel que teme a Dios y medita en la ley de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado allí junto a corrientes de agua crece y es frondoso y tiene sus hojas siempre verdes, pero da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y así nos habla la palabra que cada vida puede ser plantada junto a corrientes de agua, pero es necesario que crezca, que sea frondoso y dé muchos frutos. Así también en Hebreos nosotros encontramos que la vida cristiana está como una carrera, que tenemos muchos testigos alrededor dando testimonio de haber corrido bien su carrera y que leyendo su testimonio podemos también nosotros emprender nuestro avance puesto los ojos en Jesucristo. Hay muchas metáforas en la Biblia
para hablar de la vida cristiana y todas ellas nos muestran la necesidad de un avance. El avance del cual hablaremos en esta mañana será: avancemos de ser creyentes a ser discípulos. Avancemos de ser creyentes a ser discípulos. Y el texto que estaremos usando será Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Quiero confesarle, antes de seguir con el mensaje, que este es uno de los temas o textos de la palabra del Señor que no me es muy fácil predicar. No porque sea difícil su interpretación, todo lo contrario, es muy sencillo como el Evangelio. Sin embargo, el reclamo y el llamado a la consagración que extiende Jesús allí, me es difícil comunicarlo. Porque es un mensaje que está reclamando sobre la vida de cada creyente una autoridad. Está reclamando sobre la vida de cada creyente la necesidad de una renuncia, que solo lo puedo predicar, que solo lo puedo extender a ustedes, porque Jesús me dice: habla esta palabra. Porque no hay en mí ninguna autoridad, no hay en mí ninguna atribución, no tengo crédito alguno para reclamar a ustedes una consagración tan alta como la que extiende Jesús en este pasaje. Así que al escuchar este pasaje, al leerlo, al meditarlo, vamos a recibirlo como palabra de Dios. Y que esta invitación no es de un líder o de un pastor que está reclamando más compromiso para la iglesia local, sino que es un llamado a la consagración que viene de Jesucristo, que debemos de recibirlo con toda autoridad. Este pasaje viene a confrontar nuestra cultura hedonista, viene a confrontarnos con esa búsqueda desmedida del placer, del confort, y viene a sincronizar nuestro pensamiento con el ideal de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros, al venir a los Estados Unidos, estamos influenciados por lo que se llama el sueño americano. Y el sueño americano está muy materializado y está muy influenciado con el bienestar, el confort, la prosperidad material y alcanzar sueños personales. Sin embargo, nosotros como iglesia de Jesucristo y como creyentes de Jesucristo, más que alcanzar un sueño americano, lo que necesitamos alcanzar es el sueño de Dios para nuestra vida. Porque es viviendo en el sueño de Dios, es viviendo en el propósito de Dios que nosotros encontramos libertad plena y vida abundante. Porque el sueño americano tiene el grave peligro de envolvernos en una cultura de ansiedad, de trabajo excesivo, de egoísmo centrado en nuestros propios propósitos y bienestar, y olvidando y sacrificando todo lo que sea necesario por alcanzar esa meta. Sin embargo, Dios tiene un sueño con nuestra vida. Y cuando nosotros descubrimos ese sueño y somos parte del sueño de Dios, hallamos que al delegar nuestra vida en las manos de Dios, al rendir nuestros planes al propósito de Dios, encontramos la verdadera plena dicha y bendición. Por eso, el llamado de Dios a la consagración no podemos verlo como un gran sacrificio, porque al entregarnos, al consagrarnos, recibimos más de lo que damos a Él. Por eso, nosotros debemos recibir este mensaje considerando bien el llamado, pero al mismo tiempo deleitándonos en que el Rey que tiene autoridad para hacernos tal reclamo es muy generoso en bendecir. Debemos avanzar de creyentes a discípulos. Y a lo largo del pasaje estaremos haciendo un contraste entre el creyente y el discípulo. En primer lugar, sin más dilación, el creyente es solo un customer service. Es solo un cliente. Es alguien que viene y demanda.
Pero el discípulo es un assistant manager, empoderado. Es alguien que se le ha sido dado autoridad, se le ha dado un respaldo, una posición en el reino para cumplir una misión. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, de la siguiente manera. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio, hermano? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando nosotros avanzamos de simpatizantes a creyentes, el creyente, el solo creyente, el meramente creyente, puede venir, por ejemplo, a una congregación, puede venir a un servicio y tiene una cultura, un pensamiento, una actitud de demanda. Y tiene un criterio, un juicio para valorar que el producto que se está presentando, si es bueno o no, si me agrada o no, si salió bien o no, y es crítico en su juicio y se cree merecedor del mejor trato y servicio. Por eso, cuando somos meramente creyentes, somos espectadores, no participantes en la adoración. Pero el llamado de Dios es, no sea meramente un creyente. No sea meramente un demandante de un servicio. Tú tienes algo que ofrecer. La palabra nos dice en Marcos capítulo 3, verso 14, que el Señor llamó a sus discípulos y los llamó en primer lugar para que estuviesen con Él. Qué lindo, hermanos míos. Un creyente puede conformarse con asistir a un culto, pero un discípulo vive con el Maestro. Escucha el llamado de Dios a lo largo de la semana que le dice, ven, acércate, te estoy llamando para que estés conmigo. Es a través de esa relación personal con Jesús que cada discípulo recibe la autoridad para vivir en santidad, para ser parte de la misión de Dios en su familia, comunidad e iglesia. Dice la palabra del Señor que estos discípulos, luego que hubiesen pasado un tiempo prolongado cerca del Maestro, llegó el momento para que se le diera autoridad. Y la autoridad es posterior a la comunión. No debemos pensar o aspirar a tener poder espiritual o autoridad de Dios sin antes estar en íntima comunión con el Maestro. Porque lo primero que el Señor quiere lograr en nuestra vida es un carácter, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón santo, para delegar en ese corazón santo el poder del reino. Nosotros estamos convencidos y hemos visto a lo largo de la historia el daño que puede hacer un corazón malvado con poder. Lo vemos en líderes sociales, en políticos, económicos. Lo vemos aún en el propio diablo, Satanás. Por eso, el Señor, antes de delegar autoridad, quiere tener comunión, quiere tener intimidad. Un creyente puede saciar esa intimidad en la adoración colectiva, pero un discípulo avanza en la comunión con el Maestro a lo largo de la semana y en esa comunión personal recibe poder y autoridad. Ahora, la autoridad que se le delega al discípulo es la autoridad del reino, que es una autoridad que cubre todas las esferas de la vida. La palabra nos dice que esa autoridad que se le delega al discípulo le ayuda a tener victoria sobre espíritus inmundos. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, verso 18, el 11 en adelante, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha principal no es contra los seres humanos, aunque lo veamos muy malos o negativos, vengativos, o sean difíciles de tratar. Ninguna persona es nuestro enemigo. La palabra nos dice que cada persona debemos verla como imagen de Dios y debemos imitar a Dios, el cual hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre unos y otros, y queremos ser imitadores de esa bondad de Dios, amando aún a los que llamamos
enemigos. Pero la Biblia sí nos dice que tenemos un enemigo, el cual es Satanás. Y toda hueste espiritual de maldad también es nuestro enemigo. Y nuestra lucha es principalmente con ellos. La palabra nos dice que el discípulo recibe autoridad sobre esos espíritus inmundos. El espíritu inmundo puede atacar al creyente o al discípulo de varias maneras. Puede tentarlo. Y la tentación es la seducción a caminar lejos de la ley de Dios, al pecado. Puede oprimirlo. Y la opresión puede funcionar a través de enfermedad, a través de pensamientos negativos, a través de circunstancias de adversidad. Puede oprimirlo. Pero al discípulo no lo puede poseer un espíritu impío, un espíritu inmundo, como lo puede hacer con el pecador, porque el Espíritu Santo está en el creyente. Ahora, aunque el espíritu inmundo puede tentar, puede oprimir, no puede prevalecer contra los cristianos. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo, que la luz vino a este mundo y que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Aleluya. Y esa luz de Jesucristo está en ti. Y el diablo puede venir a tentar. El diablo puede venir a oprimir. Pero tú tienes autoridad, si eres discípulo, tú tienes autoridad para recibir bendición, provisión para la victoria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios quiere que avancemos de creyente a discípulo para tener esa autoridad en el reino, para echar fuera al enemigo. La palabra del Señor nos dice que esa autoridad se le dio a los discípulos también para sanar toda enfermedad. Y es precioso ver que en la iglesia el Señor ha dado don de sanidad. Pero además del don de sanidad como ministerio en la iglesia, el Señor también nos ha dado a nosotros la oportunidad de orar unos por otros para ser sanados. Dice la palabra del Señor en Santiago que si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. También nos dice Santiago que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, oren por él y él será sanado. También dice la palabra del Señor que hay enfermedades dentro del cuerpo que son producto del pecado. Y que cuando nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros y oramos unos por otros, el Señor también da sanidad. Amados hermanos, qué precioso es el poder, la autoridad del Rey Jesucristo. Que Él nos delega a nosotros para vivir en la bendición de ser sanados por medio de la oración. Ahora, la palabra nos dice también que esa autoridad es para sanar toda dolencia. Y aunque la enfermedad es parte de las dolencias del cuerpo y es parte de las dolencias de la vida, sabemos que no todas las dolencias en la vida es producto de una enfermedad. Aún en aquellas áreas que no pertenecen al área física, sino al área intelectual, emocional y aún en los tratos sociales, donde se experimenta quebrantos y dolencias, el poder del reino se deposita sobre los discípulos para hacer cambio, transformación y traer bendición del reino de Dios allí donde hay quebranto, allí donde hay dolencias. ¡Aleluya! Nos conviene, amados hermanos, avanzar de creyentes a discípulos, de ser simplemente espectadores y clientes a ser nosotros proveedores y asistentes del Rey Jesucristo. La palabra nos dice que, además de ello, el creyente solo se congrega, pero el discípulo es enviado. El creyente se congrega, el discípulo es enviado. Pueden leer conmigo, por favor, seguir allí con la vista, el verso 5 al 7. Solo leeré parte de estos versos. Dice el versículo 5 en adelante: a estos 12 envió Jesús. ¿Qué hizo Jesús con estos 12? Podemos decir, envió Jesús. Una vez más, envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id. ¿Podemos decirlo todo? Sino id. Id. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿podemos decirlo todo? Y yendo
Ahora, estas palabras que le he dicho que mencione, subrayan la necesidad de movernos de nuestra agenda a la agenda de Dios. Dice, les dio instrucciones y les envió. Le dijo, vayan. Le dijo, id. Le dijo, y yendo. Dios está pidiendo que nosotros nos movamos en su visión. Y todo movimiento, lo primero que requiere es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Es tener un cuadro, una visión, una meta hacia dónde quiero dirigirme. Ninguno de nosotros creo que sale por la puerta de la casa, arranca el carro y dice, ¿para dónde voy? Voy a ver para dónde voy. Yo creo que es un tanto loco actuar de esa manera. Puede ser que estemos viendo la televisión, o estemos en la cama, o estemos en el comedor conversando con alguien, pero antes de hacer cualquier movimiento, antes de hacer cualquier giro en nuestra dirección, hay un cambio de mente y nos establecemos una nueva meta. Decimos, me dirijo hacia, y allí en ese cambio de mente que tenemos un cuadro hacia donde nos dirigimos, entonces disponemos todo nuestro ser hacia esa meta. Ahora, los discípulos habían estado con el maestro y el cuadro de la vida diaria, el cuadro de la agenda era estar simplemente con el maestro. En todo lugar donde estaba el maestro, ellos le seguían. Y en su mente, al recordar lo que habían hecho en el día, tarde, en la noche, podían ver en todo escenario al maestro como el actor, el protagonista, quien está dando la dirección y ellos son seguidores. Ahora, hay un giro en la estrategia de la misión. Los discípulos le están siendo delegados poder y autoridad. Y ahora se le están diciendo, de dos en dos, vayan. Y ahora, en su mente, no van a tener un cuadro de el Cristo delante de ellos, sino él y su hermano en medio de una ciudad. En el camino transitando. Yendo con el favor de Dios, yendo con el poder de Dios, pero solo teniéndose el uno al otro y a Cristo mediando entre ellos en el cumplimiento de la misión. Cuando están entre los 12 y el Señor dirigía una pregunta, cualquiera podría esquivar la pregunta, diciendo, responde tú, no, responde tú, no, responde tú. Pero ahora serían ellos dos. Y ante cualquier circunstancia, ellos tendrían que dar una palabra. Ellos tendrían que hacer una oración. Ellos tendrían que proveer para esa circunstancia. Ellos ahora serían no espectadores de la misión, sino actores en la misión. Sí, equipados con la presencia de Cristo entre ellos, pero ellos siendo los actores de la misión. Amados hermanos míos, yo creo que hacia esa dirección debemos movernos unos a otros. El creyente simplemente viene y asiste y es un espectador, pero el discípulo es enviado. Es enviado. Y cuando nosotros asumimos esa responsabilidad de ser enviados, nosotros crecemos en madurez espiritual. ¿Por qué? Porque los retos de la misión imponen crecimiento. Nosotros sabemos que si no estamos buscando de Dios, cuando haya un debate en el trabajo, haya un debate entre amigos, no tendremos argumentos de la palabra para presentar el evangelio. Sabemos que al ser enviado y hay una manifestación demoníaca, si no tenemos el poder de Dios en la intimidad, no podemos hacer frente a esta manifestación. Y así cada uno de nosotros, cuando nos vemos enviados por el Señor a cada una de nuestras culturas, a cada una de nuestras familias y comunidades, crecemos yendo con el evangelio de Jesucristo. Amados hermanos míos, la vida cristiana no se desarrolla saludablemente en un local, en un edificio. El ambiente natural
de la vida cristiana es la calle, es la comunidad, es el trabajo, es la sociedad. Y nosotros somos enviados. Allí donde tú estás, tú has sido enviado para cumplir la misión de Dios. Aquí simplemente estamos acercándonos al Maestro, recibiendo poder, autoridad, instrucción, pero somos enviados. Al salir por esa puerta ya estás siendo enviado para que en tu agenda personal, en tu agenda familiar, tú veas cómo Dios está permeándola con su reino y usando ese contexto familiar para que su reino venga a tu familia y usando ese contexto de negocio para que su reino venga al negocio y usando ese contexto social para que su reino venga a la sociedad. La misión se cumple allí donde tú estás. Tú no necesitas incorporar una tarea más, tú no necesitas sumar más trabajo, sumar más actividad para andar en misión. Tú necesitas allí donde tú estás ver cómo Dios está obrando, saberte enviado allí donde ya tú estás para ser usado por Dios para que su reino venga a esa esfera de la sociedad. Gloria al Señor. Tú eres un enviado cuando eres discípulo. En tercer lugar, un creyente solo escucha, un discípulo comunica el evangelio. Una vez más le digo, el creyente solo escucha, el discípulo comunica el evangelio. Los versículos del 7 al 8 nos dicen de esta manera: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos que el mejor evangelio es una vida llena de Dios. Y que un carácter cristiano es muy elocuente al compartir el mensaje de Jesucristo. Pero lo interesante es que el Señor no solo envió a sus discípulos para que vean su presencia con ellos, sino para que hablaran el evangelio. Porque el lenguaje, la palabra, es la manera en que se articula más exactamente la verdad. Porque una vida leída no describe exactamente la verdad del evangelio, sino impresiones generales del evangelio. Pero cuando nosotros comunicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos la palabra, articulamos el evangelio, se puede entender mejor cuál es el deseo de Dios para toda vida. El Señor te está enviando a que hables. No solamente a que vivas, sino a que hables. Usa tus palabras. Nosotros como cultura latina generalmente somos muy habladores. ¿No es cierto? Somos muy habladores. A mí me sorprende cada mañana cuando llego 6:30 de la mañana al trabajo para Sherwin-Williams, y ellos están ahí, siempre tienen un tema de conversación bien temprano en la mañana. Están conversando. No cesan de conversar. Y creo que nosotros nos sentimos incómodos cuando hay silencios en el hogar. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando cuando hay silencio. Amados hermanos míos, hablemos el evangelio. Hablemos del evangelio. Pero para hablar del evangelio necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Yo les animo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio durante la semana. Al final de cada día, anota cuáles fueron los grandes temas de tu conversación. Alrededor de qué giró. Y te darás cuenta de que estará lleno tu corazón. Amados hermanos míos, nosotros no debemos ser imprudentes de estar citando versículos bíblicos al azar, interrumpiendo cualquier conversación para predicar el evangelio. No tenemos que hacer eso, porque el Señor también nos enseña a ser prudentes y sencillos. Pero quien está lleno de la palabra de Dios
podrá hablar naturalmente el evangelio en sus conversaciones cotidianas. Y el Señor te dice, yendo, habla, no calles, habla. Puedes decir a la persona a tu lado, habla, no calles, habla el evangelio. Ahora, dice que el contenido de este mensaje es el siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey, Jesucristo. El reino de los cielos no es que vino a la existencia cuando Jesucristo se hizo humano, sino que el reino se acercó en la persona del Rey. La humanidad estuvo en enemistad con el Rey y destinada a condenación. Pero al acercarse el Rey a la humanidad, se acercó con él la oportunidad de entrar en el reino por medio de la fe y del arrepentimiento. Amados hermanos míos, esta es una buena noticia para el perdido. Que ya no hay necesidad de vivir en condenación, en enemistad con Dios, porque el Rey se acercó a la humanidad. Y todo aquel que pone su fe en Jesucristo recibe perdón y vida eterna. Y ve el reino y vive en el reino de Dios. Y el Señor te está enviando como un apóstol, en el sentido de enviado con autoridad. Y te está enviando como un embajador con este mensaje. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y como Pablo dijo también, Dios manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, para que disfrute de parte del cielo bendición y vida eterna. Amados hermanos míos, esa es la mejor noticia que podemos comunicar en la vida. Recuerdo hace 5 o 6 años atrás, viviendo yo en Cayuarién, trabajé en un tiempo como estudiante y también en práctica en el banco. Y todas aquellas personas que recibían dinero del extranjero a través del banco a su cuenta. Yo tuve por varias semanas la oportunidad de ir de casa en casa diciendo con un sobre, ¿has recibido? ¿Has recibido una remesa familiar? ¿Has recibido un dinerito? Amados hermanos, eso fue el trabajo que más disfruté en el banco en el tiempo que estuve allí. Porque todos te recibían con una sonrisa en el rostro y te deseaban ver porque tú traías buenas noticias. Amados hermanos, no siempre sucede así con el evangelio, pero sí debe ser nuestra actitud. Ese dinero que recibían esas personas, podían usarlo bien o mal, pero al final se acababa y permanecía la necesidad. Pero tú llevas una buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado y no nos es permitido callar esa noticia. Amados hermanos míos, yo tenía ansiedad por llegar a la casa y dar la buena noticia a la familia. No podía esperar una hora más, no podía esperar al otro día, porque sabía que quizás esa buena noticia suplía la necesidad de esa misma tarde. Amados hermanos míos, cuando tú sientes en tu corazón la pronta necesidad de hablar del evangelio, no lo calle, no lo postergue. Eso está en el plan de Dios. Allí tendrás la unción necesaria para comunicarla, porque Dios está contigo para que no calles, sino hables el evangelio. El discípulo comunica el evangelio. En cuarto lugar, el creyente se desespera por salir de las tribulaciones de la vida cotidiana, pero el discípulo sufre con gozo los quebrantos de la misión. El discípulo sufre con gozo los quebrantos de la misión. Hay una diferencia muy grande entre el desespero de salir de un problema a la disposición gozosa de sufrir por el evangelio. Es algo muy diferente estar metidos en problemas por malas decisiones
y estar tocando día y noche al cielo para que nos resuelva nuestro problema, a estar viviendo en obediencia. Y aún viviendo en obediencia, sufrir porque estamos en misión. Unos son los problemas que vienen por el reino y otros son los problemas que vienen como consecuencia a veces del pecado o como consecuencia de estar viviendo egoístamente nuestro ciclo vicioso. Amado, el Señor quiere que nos movamos a sufrir gozosos los quebrantos de la misión. En los versículos del 16 al 25 se mencionan algunos de esos quebrantos. El 14 menciona el rechazo. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Qué duro es el rechazo. Que un rechazo puede ser manifiesto u oculto. Puede ser activo o muy pasivo. Puede ser por medio de una agresión o simplemente por omitirte e ignorarte. La palabra del Señor nos dice en el versículo 14, y si alguno nos recibiere ni oyere sus palabras, salgan de aquella ciudad o casa, sacudid el polvo de vuestros pies. Tú tienes una buena noticia, pero no serás bien recibido por todos. Yo creo que no nos estamos enterando de eso en esta mañana, sino que cada uno de nosotros que hemos vivido en misión, que hemos hablado del Evangelio, sabemos que el cristiano sufre a menudo rechazo. Uno de mis primer trabajo aquí en Miami, fue en una tienda dentro del mall de las Américas. Buscando yo trabajo tienda por tienda, porque quería trabajar en ventas. Llego a una de las tiendas y le digo, estoy buscando trabajo, ¿no necesitas un vendedor? Y entonces me hicieron varias preguntas, yo estuve respondiendo, pero llegado un momento me dijo, pero tú trabajas los domingos, ¿verdad? Y yo le dije, si es necesario, sí, yo trabajo los domingos. Yo trabajo los domingos. Dice, porque ya estoy cansado de cristianos. Ya los cristianos me tienen hasta aquí. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar ninguno un domingo y siempre empiezan a trabajar y después tienen un problema y siempre viven una... Tengo los cristianos ya atravesados. Dice, bueno, mire, yo déjeme decirle algo. Yo soy cristiano, soy pastor. Dice, bueno, hasta aquí estuviste bien. Hasta aquí estuviste bien. Amado hermano, gracias a Dios ella me dio el trabajo. Y tuve el favor suyo en el tiempo que estuve allí. Pero esa fue una bienvenida. No. Si eso fue una bienvenida, no quiero ver el día que me despiden. Pero amados hermanos míos, nosotros sabemos que el cristiano recibe rechazo. Y aunque estamos en una tierra que proclama libertad, hay muchas maneras en que el rechazo es manifiesto para los creyentes. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Y más triste aún es una sociedad que ha sido establecida en los fundamentos de la fe, como es esta tierra. Pero ¿sabes qué? El Señor no quiere que tengamos una actitud de víctimas y tengamos complejo por ello. ¿Por qué? Porque el valor del reino, el tesoro del reino es tan grande que no debemos mendigar que lo reciban. Nosotros exponemos el Evangelio, no lo imponemos, lo exponemos. Y la persona puede recibirlo o puede rechazarlo. Y cuando se rechaza el Evangelio, hay un dolor en nuestro corazón por compasión por el alma. ¿No es cierto? Pero esa compasión, esa tristeza por producto de la compasión, no puede robarnos el gozo de la misión. No puede paralizarnos en la misión. El Señor dice, no te reciben, simplemente
Sal de la casa, sal de la ciudad y busca otra nueva oportunidad. No cese, no desmaye. Habla el evangelio. El segundo sufrimiento que se encuentra en este pasaje es el odio. El verso 22 dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos de todos. Dice el propio Señor Jesús, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ti. Cuando todos los hombres hablen bien de ti, hay un lamento sobre tu vida. ¿Por qué? Porque dice que los antiguos o los ancestros de la nación de Israel hablaban muy bien de los profetas, hablaban muy bien de los siervos de Dios, pero terminaban al final matándolos o juzgándolos. Amados hermanos míos, nosotros no somos una monedita de oro. Y no tenemos por qué ser amados por todos. Cuanto más nos identifiquemos con Cristo, más aborrecibles seremos ante los ojos de aquellos que le aborrecen a Él. Y espero, hermanos míos, que así sea. Porque si alguien es enemigo de mi Padre, yo no espero que me amen a mí. Porque yo me identifico tanto con mi Padre, amo tanto a mi Padre, que yo espero que quien aborrezca a mi Padre, por delegación, me aborrezca a mí. Porque yo estoy identificado plenamente con Él. Y no podemos esperar que quien está identificado con Cristo pueda escuchar alabanzas de nuestra vida y palabras aborrecibles del Señor de gloria. Amados míos, dice la palabra que además los discípulos recibirán persecución. Y dice, cuando persigan, el versículo 23, o persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Hay hostilidad, simplemente sal del lugar. Rechazo, odio, persecución, todo ello puede sufrir el discípulo. Ahora bien, el discípulo tiene la victoria ante todo sufrimiento. ¿Cómo lo hace? Saliendo del lugar. Segundo lugar, siendo prudente y sencillo. En tercer lugar, confiando que en toda circunstancia el Espíritu le dará la palabra. En cuarto lugar, inspirado en el ejemplo de Cristo. El verso 24 y 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Porque si al maestro rechazaron, también al discípulo van a rechazar. También el Señor Jesús dijo, si con el tronco verde, el árbol verde, hicieron esto, ¿cuánto más no harán con las ramas secas? Amados hermanos míos, el camino a la gloria pasa por la cruz. Y nosotros no podemos esperar de Dios corona de gloria sin identificarnos con la cruz. Cristo abrazó la cruz y le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El camino a la exaltación es la humillación. El camino a la bendición es el quebranto. El camino a la alabanza que viene del cielo atraviesa la cruz. No hay gloria sin crucifixión. Y cada discípulo debe abrazar su cruz y seguir a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por último, el creyente vive para sí. El discípulo se dispone para la misión. El discípulo dispone su vida para la misión. Hay tres últimas verdades que quiero decirles. Primero, siempre la misión se
se desarrollará en un entorno de conflicto. Siempre la misión se desarrollará en un entorno de conflicto. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo tiene autoridad sobre esferas de la humanidad. Y el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesucristo para arrebatar las almas al príncipe de este mundo. Así que ante toda proclamación del evangelio, ante todo avance de la iglesia, hay conflictos espirituales. Y solo los que aceptan esta realidad y solo los que tienen valor espiritual pueden entrar en este conflicto espiritual arriesgando su vida, disponiendo su vida para los propósitos de Dios. No habrá avance espiritual en tu vida sin conflicto espiritual. No habrá avance en tu grupo de vida, en tu familia, en tu iglesia, sin conflictos espirituales. Ante todo avance habrá conflicto. Y lo peor de este conflicto es que a veces los enemigos del creyente serán los de su propia casa. Y hablando de enemigos, no estamos diciendo que sean necesariamente malos, sino que están bien fundamentados en sus criterios, en sus valores, en sus argumentos. Y al hablar del evangelio, y al presentar el evangelio, y al vivir la luz de Cristo, es natural que comience un conflicto. A veces en mayores o menores grados, pero hay conflictos. Porque las tinieblas y la luz no pueden tener amistad. Con razón el Señor le exhorta a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a no unirse en yugo desigual con los creyentes, a no tener compromisos amorosos con alguien que no tiene su fe en Jesucristo, porque allí habrá conflictos. Pero no solamente esto se evidencia en las relaciones románticas, sino también en nuestras amistades y compromisos sociales. No podemos tener amistad íntima. No podemos. No es que no querramos, es que no podemos, no funciona. Amistades íntimas con alguien que no vive en el evangelio. Porque siempre tus criterios que están fundamentados en la luz del evangelio estará en confrontación con la cultura no cristiana. Amados hermanos, si queremos vivir en misión, debemos aceptar esta realidad. El Señor dice, no he venido a traer paz en la tierra. Mire, hermano, cuando yo leo pasajes como estos, es que yo le digo que no me gusta predicarlo. Se lo digo con toda franqueza. No me gusta predicarlo. Yo necesito seguir creciendo en el evangelio para predicar cómodamente esta verdad. Pero el Señor ama tanta la verdad que no la disfraza. Él dice, yo no he venido a traer paz. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda la humanidad piense igual y que toda la humanidad reciba el evangelio. Yo sé que le estoy enviando a zonas de conflicto. Y usted debe saber lo que eres soldado en guerra. Y que el enemigo a veces estará disfrazado como oveja. Y yo le estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Se dan cuenta, hermano? El Señor Jesús no termina su evangelio con una invitación al perdón de pecados, a vida eterna y a una vida próspera. Ese no es todo el evangelio. El evangelio suma un reclamo, un llamado a la consagración. Y te está diciendo, yo te equipo ahora para ir, ser bendición, pero en una zona de conflicto espiritual. La palabra nos dice además que la misión reclama la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. La misión reclama la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. Por eso dice, el que ama entonces a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así de claro es el Señor. El Señor dice, no le voy a engañar. En esa zona de conflicto van a estar tomando decisiones claves en su vida. Van a tener que decidir entre padre o madre y yo, entre hijo o hija y yo, entre amigo o amiga y yo. Y yo le estoy reclamando mi soberanía, mi autoridad sobre cada esfera de la vida de tal manera que me elijan a mí antes que a otro. Hermano, ¿entiende por qué le digo que yo no puedo predicar esa palabra como palabra mía, como teniendo esa autoridad? Porque yo no puedo hacer ese reclamo sobre tu vida. Y no podemos recibir esta exhortación, este reclamo de Dios, como un reclamo de un pastor, de un líder sobre una congregación que quiere más de la congregación para la iglesia, para la institución. No es eso, no se trata de eso. Se trata de un reclamo del Rey que dio su vida por ti. Y dice la palabra del Señor, puesto que uno murió, escuchen bien, hermano, puesto que uno murió, luego todos morimos. De tal manera de que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y dio su vida por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! 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 El sacrificio de Jesucristo acredita el llamado a la consagración. ¡Aleluya! Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no hay lugar en el Evangelio, no hay lugar en el reino de Dios para una vida cristiana light. Somos soldados en guerra, somos soldados enviados, somos soldados en conquista y hemos sido empoderados, hemos recibido autoridad, hemos recibido instrucción para que yendo el Evangelio del reino avance. Y la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así en la tierra. ¡Aleluya! Estamos en misión, hermano. Estamos en misión. Puede ser que estemos jugando a Nintendo, puede ser que estemos jugando a cristianos, puede ser que usted no se haya enterado, no haya recibido la llamada todavía del cielo, pero estamos en misión. Puedes ignorarlo, puedes postergarlo, pero estamos en misión. Esa es la realidad, hermano. Y no vas a disfrutar todo lo que viene de Dios mientras venga y sea simplemente un espectador. Sucede que hay tanta necesidad que nosotros como cubanos vivimos. Llegó un día en que mi mamá cumplía años. Mi mamá cumple años el 12 de febrero. 12 de febrero. ¿Alguien cumple aquí en febrero cerca de esa fecha? 12 de febrero. Sucede que algunas personas llegaron a la casa y le dijeron a mi mamá, aquí tiene tu regalo, 2 jaboncitos. Aquí tiene tu regalo, algo para la comida. Tú sabes, los regalos típicos cubanos. Una ropa interior, no sé. Eso es el regalo. Alguien llegó y le regaló una manzana con un jaboncito. Ahora, sucede que el día 14 es el día de los enamorados. Yo tengo que comprarle entonces a mi esposa algo. En aquel entonces éramos novios. Yo vivía en casa con mi mamá. Y al no tener nada que regalar, exactamente los jaboncitos que le pegan a todos. Los jaboncitos. Me dio los jaboncitos y dice, ve allá y regálaselo a tu novia. Como un regalo tuyo. Y llegué yo y les regalé los jaboncitos. Con una paz y una alegría decir, bueno, no pasé este día sin dar algo. Pero lo curioso es, para mí, después pensando y pensando en ello, viendo el sacrificio de mi mamá, no es tanto sacrificio en el sentido de que 2 jabones no es gran cosa, ¿no es cierto? Pero es su regalo. Es su regalo. Tiene autonomía sobre su regalo. Y ella dice, yo tomo este regalo que es mío y te lo doy para que sea tu regalo.
¿No es cierto? Ahora, algo curioso sucede. Y es que la vida es un regalo. Nosotros no la compramos, nosotros no la conquistamos, nosotros no la merecemos. Nosotros no se nos dio la vida. Y la vida es un regalo para regalar. Dice el verso 39. Aquel que guarda su vida para sí, la perderá. Pero aquel que toma su vida y la da, la hallará. Porque el significado de la vida se alcanza, no cuando se retiene, sino al darlo. Perdiendo se alcanza, perdiendo se obtiene, entregándolo se recibe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y un discípulo dispone su vida para la misión. Dispone su vida para la misión. Sabiendo que viviendo mezquinamente, tratando de pellizcar, de arrancar la vida, los momentos alegres y los objetos, las posiciones, los elogios de la sociedad, arrancando de aquí, arrancando de allá, tratando de aprovechar todo momento alegre para sí mismo. Amado mío, descubrimos que la vida se hace cada vez más pobre, más miserable, más triste. Porque cuando nosotros abrazamos y acariciamos un triunfo, una posesión, ya alcanzado, ya acariciándolo, es como arena que se escurre entre los dedos, como agua que se diluye, que se va entre las manos. ¿Cuántas veces hemos cifrado la esperanza, el gozo, el placer en algo y una vez obtenido, sentimos de pronto el vacío, la necesidad de algo más? Amados hermanos míos, el Señor dice, el discípulo recibe esta llamada de Dios y reconoce que al dar su vida, la hallará para vida eterna. Porque la vida es un regalo para regalar a Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya salí de esto, hermano. Ya salí de esto. Es un reclamo de Dios para tu vida. No podemos seguir siendo espectadores. ¿No es cierto? ¿Cuántos están conmigo? Mejor aún, ¿cuántos están con Cristo? No podemos seguir siendo simplemente creyentes. Debemos avanzar a ser discípulos. Un discípulo que se le da autoridad. Un discípulo que es enviado. Un discípulo que siendo enviado sufre gozosamente los quebrantos de la misión. Y un discípulo que cada día, en cada acto, rinde su vida como un regalo para Dios. Qué vida más preciosa, hermano. Qué significado más lindo de la vida. El Señor te está llamando a ser parte en el avance de su reino. Dice, escuchen esto, hermano. Dice Romano, la noche está ya avanzada. Romanos capítulo 13. La noche ya está avanzada. Y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos pues la ropa de iniquidad, nuestra ropa sucia de pecado, y revistámonos del Señor Jesucristo. Y vivamos en misión en esta hora oscura de la humanidad. Se acerca el día. Se acerca el día y el rostro del Padre resplandecerá sobre todo el justo que vive en misión. Viviremos días preciosos porque cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Cuando abunde la oscuridad, sobreabundará la gloria de la luz de Cristo en nuestro corazón. Según avanza la noche, se acerca el día de gloria. Vivamos en misión. Aleluya. Padre, te damos gracias.